Después de escuchar a mi admirado y compañero de mesa, a Berroter, no creo que a ninguno de ustedes, si han escuchado atentamente, y creo que sí, les quepa ninguna duda de que Franco fue cómplice del Holocausto, solamente por lo que él ha estado explicando. De entrada, si Franco hubiese sido, y el franquismo, y sobre todo el Consejo de Ministros, los primeros consejos de ministros de Franco, después del 39, hubiesen sido realmente un país neutral o no beligerante, tuvieron en su mano, ante una serie de ofertas de Hitler, reales, por escrito, y que duraron más de un año y pico de las negociaciones, tuvo en su mano no solo salvar a los judíos que podían tener por la ley de 1924 el pasaporte, un pasaporte o un documento que se podía haber, que podían haber solicitado, sino podía haber ordenado a todas las embajadas españolas en ese momento a dar salvoconducto, lo que hicieron los salvadores por su cuenta, desobedeciendo las órdenes sistemáticamente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Gómez Jordana, que todavía se le presenta como un anglófilo en la historia actual española, cuando fue otro aliado nazi que llegó a firmar un acuerdo de autoprotección entre Alemania y España en 1943 de puño y letra con el embajador Moltke todavía, o sea que sería que hablaría inglés y por eso decían que era anglófilo, pero no lo era. Evidentemente no lo era. Bueno, seguimos manteniendo hoy en 2014 esta extraña historia de no querer reconocer nuestra propia realidad. Nuestra propia realidad, desde el punto de vista mío, de lo que yo he podido estudiar hasta ahora, y es que Franco, el franquismo y toda una parte del régimen fue cómplice del Holocausto en dos líneas, por acción y por omisión. La de omisión yo creo que la ha explicado Berroter mucho mejor que la puedo explicar yo. Es toda esta farsa de 25, que vengan 25, de 25 en 25 cuando era absolutamente imposible desde Francia la repatriación de españoles, a los que luego se les pedía que tuviesen absolutamente todos los documentos en regla en una situación de guerra en la que era prácticamente imposible tener todo en regla, y si no se les devolvía a Francia, o sea, a la Gestapo, acabando en Gurs, o acabando en Drancy, acabando en Soligor, y lo digo concretamente porque aquí hay personas que les pasó eso a su familia. Con eso, quiero decir que probablemente los documentos que yo he visto, claro, no los he visto, hay miles, hay millones de todo eso, yo no lo sé si estoy completamente equivocado, puede que sí. Y acepto mis equivocaciones, y si todo esto que estoy diciendo es distinto, en otro momento alguien me demuestra completamente lo contrario, pues diré, mira, pues esto fue distinto, afortunadamente para todos, porque es mi propia historia y no me gusta. Pero quiere decir que es la historia que yo no he estudiado en el colegio. Yo tengo 60 años y a mí nadie me enseñó nada del Holocausto en la historia de España, pero sí sé que los reyes católicos expulsaron a los judíos de España, y sí sé que los nazis se vanagloriaban de ello, y sí sé que la heroína interna dentro del movimiento nacional socialista fue Isabel la Católica, cosa que es un detalle que en televisión española no han resaltado estos días en la serie de televisión. Pero hay un montón de documentos y de cartas que cuando se preguntan extrañados de la actitud de vaivén, de ahora sí, ahora no, ahora los salvo, pero mira, mejor no los salvo, pero me quedo con su casa, porque va así, exactamente, no, me quedo con sus bienes, los que ya habéis deportado. Es una actitud absolutamente de vaivén, cuando desde Berlín, von Moltke y von Taden preguntan el porqué de esa actitud, no Moltke no, von Taden y Wagner y Eichmann preguntan a Moltke, le preguntan, o explíquenme ustedes de Madrid por qué esta actitud de vaivén española. Una de las respuestas que hay es de admiración, es que dice, es que ellos lo hicieron primero, lo hicieron en 1492. Isabel la Católica ya comenzó expulsando judíos, nosotros vamos detrás. Entonces, dicen, en Berlín dicen, bueno, ahora entendemos por qué están de esta manera. Bueno, como sé que me tengo que limitar a 30 minutos o menos para que podamos todos comer y salir de aquí después de una jornada tan intensa, y dado que soy periodista, pues comienzo con el titular, que es y con las conclusiones. Yo las conclusiones que he sacado y luego si hay un debate o tal, podemos ver cómo he llegado a ellas.
Primera conclusión de todo lo que he ido estudiando, que son ya bastantes años sobre todo esto, es la posibilidad más certera, más casi cierta. Empiezo a estar convencido de que es muy difícil demostrar lo contrario, de que Berlín alentó y apoyó el golpe de Estado del 36 antes de darse el golpe, no a posteriori, sino desde antes. Hay elementos aquí en Barcelona, como personajes que ahora comentaremos, de Hans Kellermann, que vivía, tenía su empresa a menos de 3 minutos de donde estamos, y por cierto, a menos de otros 3 minutos estaba la oficina de la Gestapo aquí en Villa Laietana. También estaba un poco más arriba el anexo del consulado británico, donde recogían a los judíos y los guardias civiles, contaban los que pasaban para luego cobrarlos y el joint tenía que pagar. Bueno, esto es cómo funcionaba el sistema de Franco de gran ayuda y que luego hemos dicho salvador de judíos. La otra idea es que Franco nunca fue neutral o España nunca fue neutral. Lo que hizo fue una guerra distinta, porque de hecho hubo militares españoles que, colaborando con personal de la Wehrmacht y del Partido Nacional Socialista, ponían bombas en Gibraltar, y hubo ahorcados españoles en sentencia de pena de muerte por hechos de guerra en territorio británico, que era el territorio de Gibraltar, porque era aliado. Eso, por poner un ejemplo, hay docenas. El servicio de guerra alemán aquí era el KOSP, los que sabéis alemán, el Kriegsorganisation Spanien, era de un poderío absoluto y además completamente abierto. Y además hay otra razón. Con todo eso y de esa serie de acuerdos, Franco nazificó España. La idea normal en nuestra expresión diaria cuando hablamos de España, los fascistas. Hay que hacer, cuando llegamos a este punto hay que hacer una distinción. Los fascistas no eran exactamente iguales. Franco fue pronazi. Franco fue, su régimen, su expresión fue nacionalsocialista. Y hay una, aparte de toda la documentación que podamos hablar y que podamos encontrar, hay una cosa que es que lo tenemos a la vista y pueden verlo en Google todos. Ahora mismo lo podríamos ver, que es cualquier archivo fotográfico o cualquier resumen fotográfico de la época. Encontramos, yo estoy en La Vanguardia, entro en la hemeroteca, pongo cualquier fotos de que vayan desde el 39 al 45 y más adelante. Y está Himmler en Los Toros, está Himmler en Barcelona, están el cónsul creo que era de Manresa, haciendo un gran homenaje a uno vestido como el personaje ese horrible de Steven Spielberg, que lleva la gorra esta de plato y que se quema en la película. En fin, este tipo de personajes van circulando por aquí. Pero en cambio, tenemos el Paraninfo de Barcelona con las esvásticas, tenemos el Círculo de Bellas Artes de Madrid celebrando el cumpleaños de Hitler cada año con todas las esvásticas y todo el Gran Madrid asistiendo a ello, pero no tenemos, en un país neutral, las fotos de, no sé, americanos, británicos, asistiendo a actos similares y del mismo calibre. Tenemos a las juventudes hitlerianas desfilando los domingos por Paseo de Gracia, pero no tenemos, no sé, a las juventudes de los Boy Scouts norteamericanos desfilando por Madrid. No, solo hay los de un color. Además de esa prueba evidente visual, los trenes llegando con el yugo, las flechas y la esvástica, que por cierto la portada uno de mis libros, esa foto de la estación de Francia a Barcelona, no hay ningún truco en esa foto, eso es tal como llegaban los trenes. Es que funcionaba, eso es lo que la realidad aquí. La policía Gestapo podía detener con un acuerdo hispano-germano, que hay uno del 38, sin ningún tipo, saltándose el concepto de extradición. Por cierto, que ha habido la intervención de esta mañana, hablaban de la cuestión legal, de la legalidad, de que siempre se aplicó la legalidad. Pues yo encontré una documentación curiosísima en ese sentido, claro, no soy jurista y no la supe valorar, pero es una aportación de juristas alemanes que preguntan a España si se puede aligerar el concepto de extradición. Y la respuesta del jefe de la Gestapo, que estaba en Madrid, es: pero ¿para qué vamos a aplicar el concepto y a aligerar el concepto de extradición si hace muchísimo tiempo que no lo aplicamos? El que detenemos en vía directamente en virtud del acuerdo policial germano-español, que es el que funcionaba.
La otra cuestión de conclusión o puntos a los que he llegado es que la salvación de judíos por parte española, salvo excepciones que hay, que ahora las comentaré, se debe a obras individuales y no son fruto de una política de Estado. Es la heroicidad de determinadas personas que falsifican documentos, se juegan la vida, como Julio Palencia, aquí, 14 de septiembre de 1942, en el que pide documentos para no importa judíos de qué condición o lugar, sefardíes o askenazíes, le da completamente igual porque le dice al ministro que los están matando y que van a perecer todos. Y hay un montón de cartas del ministro diciéndole que no los salve. Y él llega a decir que es deber de buen cristiano salvarlos, y le vuelve a decir que no, y acaba adoptando a los hijos de León Arié, que es una redundancia, pero es así el nombre, acaba adoptando y dando un salvoconducto a la esposa de León Arié, que había sido ahorcado por ser judío simplemente, y huyendo, teniendo que huir de Sofía, perseguido, y además aquí se pierde la pista completamente, porque todavía el Ministerio de Asuntos Exteriores español no nos ha explicado muy bien qué sucedió con él, ni le ha hecho ningún homenaje a Julio Palencia. Esto a fecha de hoy. A partir de ahí, las escasas, hay una otra coincidencia que yo he ido encontrándome, y si hay alguna que insisto en la posibilidad de error, yo no tengo la verdad en absoluto, pero la documentación a veces es tozuda, y los documentos y las fechas también lo son. Entonces resulta que muchas de las acciones, como ha explicado muy bien Ben Rotter, muy bien, y además con más conocimiento que yo, evidentemente, pues muchas de las acciones que hay favorables a los judíos, digamos, de orden oficial, que parten del gobierno español, coinciden o con intereses propagandísticos españoles clarísimos, porque la prensa empieza a funcionar así, como por ejemplo cuando los trenes de Salónica son aprovechados para, en un comunicado máximo secreto, yo hoy no he traído el pendrive, pero bueno, en un comunicado máximo secreto que emite Jordana a las embajadas españolas y les dice, con el fin de que se pueda contestar a la campaña antiespañola que nos atribuye política racial, le informo que entre el 10 y el 13 de febrero se permitió la entrada por la frontera de Portbou de 365 judíos de Salónica procedentes del campo de concentración alemán de Bergen-Belsen, del que fueron permitidos salir únicamente gracias a nuestras activas gestiones que continúan en referencia a otro grupo de sefardíes. Cuando llegaron a España dieron emotivas muestras de gratitud a nuestro gobierno por la ayuda que habían recibido. Bueno, pues estos señores que llegaron aquí y que luego no pudieron quedarse, que además se habían quedado con sus bienes y con su dinero, porque como no había sido remitido aquí, estos son de los que luego, sin ellos haber querido, han contribuido a la leyenda de Franco Salvador de los judíos, leyenda que luego los aliados también ayudaron a mantener a partir del 45 y en los años 50 sobre todo, por el interés de colocar las bases norteamericanas y las bases aliadas en territorio español. Eso era mucho. Stalin les daba mucho más miedo que Franco, básicamente esa es la historia. Entonces, entre Franco, que era un hombre dominable desde el punto de final y además acobardado por el cambio de la guerra, y Stalin, con la línea del telón de acero, etcétera, pues al final yo siempre digo que a Franco lo salvó Stalin finalmente, ¿no? Esta es la situación, ¿no? En la parte de la... En teoría me quedan 6 minutos, o sea que... En la parte de lo que... La España nazificada, si se estudia un poco en profundidad, pero yo sé que estoy entre personas que conocen muy bien todo eso, hay una parte de nazificación española industrial y empresarial, con Sofindus, con la ISMA, con todas las empresas que se crearon para el apoyo, ya se crearon para el apoyo de la guerra civil y continuaron posteriormente, más empresas alemanas que fueron arianizadas en territorio, y no voy a dar el nombre porque muchas de ellas continúan siendo ahora empresas importantísimas aquí, pero espero que no estén arianizadas en este momento. Las primeras, yo tengo en el libro lo publicado y hay se puede hacer una cronología de hechos que
y de detalles que demuestran la nazificación y la conexión del franquismo y el nazismo, que va muchísimo más allá de la mera anécdota o de la mera simpatía de lo que yo decía hace un momento, de que Franco hizo otra guerra. Hay, por un lado, y para ir muy deprisa, por un lado hay la llegada de miembros del Partido Nacional Socialista Alemán, que se está en España, que conectan con la CEDA, que invitan a José María Gil Robles a Nuremberg, y además crean las células nazis del Partido Nazi del Exterior, aquí, que en poquísimo tiempo pasan de ser veintitantas en un origen hacia 1930 y muy pocas. En el 33 hay muy pocas, y enseguida pasan de 150 a 160 en todo el territorio. Eso se controla básicamente desde Barcelona, por Hans Hellermann, que parece ser el hombre que empieza. Hay otros como Walter zu Christian o Burbach, otros personajes nazis que parece que tienen una gran importancia, pero por alguna razón se va canalizando como un embudo todo a este personaje que vivía en la calle Jesús número 5 de Gracia y que tenía una empresa en Aviñón número 2, una empresa tapadera, se llamaba Philippi and Hellermann Import-Export, y nunca importó y exportó absolutamente nada, sino era el centro de control portuario y simplemente se dedicaba a vigilar judíos y a informar a Berlín. Y en esta sede, aquí en la calle Aviñón, al lado de donde estamos en este momento, se produce entre el 15 y el 20 de mayo de 1936, antes del golpe de Estado, una cumbre clandestina en la que acuden, bajo la dirección de Hellermann, 32 jefes locales del partido nazi y algún personaje español muy difícil de localizar por la documentación, pero hasta ahora he podido localizar uno, que es el capitán López Varela, que era el enlace de los servicios secretos del general Mola, director del golpe, y también contactos de la Unión Militar Española, que por cierto, la Unión Militar Española en aquel momento, entre sus documentos y diario, tenían la expulsión de los judíos de España, los poquísimos que quedaban, ¿no? O sea, era acabar el trabajo de la admirada Isabel la Católica por parte de los nazis. Bueno, esto está considerado por la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos norteamericana, como un preludio al golpe de Estado español, y hay otros elementos que indicarían, porque este señor Hellermann inmediatamente acaba esta cumbre, viaja a Berlín e informa de la situación militar española, etcétera. Hay otro tipo de comunicaciones entre las diferentes células nazis establecidas por todo el territorio peninsular, también de Portugal, en las que las comunicaciones son cifradas y hablan siempre de clientes, y dicen, estamos preparados para el ataque, tenemos los grupos, en fin, en las que se ve, que hemos conectado con los falangistas, también tienen gente preparada, etcétera, en la que se ve toda esa comunión entre lo que es ya el golpe, o sea, que nace desde el origen de lo que es el inicio de la Guerra Civil Española. Posteriormente, en el 41, para dar algún dato más de por qué se puede producir esa oferta que para mí va más allá de la que pueda hacer Hitler a otros países. Yo sé que está en la misma lista que Suiza o que Turquía, etcétera, pero la relación con España es realmente especialísima. Es extraordinaria, porque entre otras cosas, a partir del año 40, lo que le suministra el gobierno español, en absoluto, en el máximo de los secretos, al potencial de guerra nacional socialista, es la ayuda en los servicios secretos para introducir espías en los países aliados, y las comunicaciones entre ellos, cuando España comunica en secreto con Alemania, siempre hablan del enemigo. El enemigo son los angloamericanos, el enemigo. Esto es en su comunicación. Hay un caso en el 41 que se da en Nueva York, que es el de Joe K. Ahora cumple los 20 minutos. Hay otro caso en el 41 también, en que Franco acuerda con Hitler, a través de Suñer y Ribbentrop, el envío de 45 espías nazis y 30 españoles con documentación auténtica falsificada en España y pasado como españoles a Estados Unidos.
la curiosidad en la documentación al leerlo es que Ribbentrop dice que se ha preocupado de buscar alemanes que tengan buen aspecto español, o sea, morenos y bajitos, para introducirlos en Estados Unidos, todos con pasaporte español, bajo la tapadera secretísima y trabajando para, evidentemente, para el Tercer Reich. Si esto ya no son actos de guerra, yo no sé lo que es. Esto es mucho más que colaboración, porque en ese mismo momento, por ejemplo, la Red Casteltor, que estaba en Barcelona y trabajaba para la embajada americana en el sentido de espionaje antialemán, son detenidos absolutamente todos y acusados de delitos comunes para que no trascienda que han sido detenidos por ser proaliados y ingresados en la cárcel modelo. Eso está ocurriendo a la vez. Entonces, bien, estamos hablando de una España nazi. Hay infinidades, y luego la División Azul y todo lo que queramos hablar de ese asunto. Bueno, ese es el marco, y para hacer, como me he pasado ya 1 minuto y medio, me he pasado por ahora. Bueno, pues para eso. En este marco es cuando hay la complicidad, hay la oferta de la entrega de Spaniger Juden, todo el rato Spaniger Juden. Pero está claro que si Franco hubiese tenido otro talante, o el franquismo hubiese tenido otro talante, en su negociación con Alemania podría haber ampliado el concepto de Spaniger Juden a mucho más allá de los 50 o 100 que tenían un documento, porque se les había ocurrido acogerse a la ley de 1924 que aprueban con Primo de Rivera. Estamos hablando de 800.000 o 700.000 personas. Si se hubiese querido, hubiese habido voluntad. Ahí está la complicidad también. No hubo ninguna voluntad, ningún intento, absolutamente ninguno, de ponerse a intentar salvar a cientos de miles de personas. Y estamos hablando de un régimen que se llama a sí mismo cristiano y amante de los seres humanos y defensor del bien humano. Entonces, bueno, no es un contrasentido, que es a lo que apela, por ejemplo, Julio Palencia, para salvar a las otras personas. Él no dice simplemente, como buen cristiano tengo que hacerlo, estoy viendo cómo matan a los niños. Si es simplemente eso no ocurre. Podría haber dicho Franco, no estaba bien informado de lo que ocurría, estaba informadísimo. Desde Julio Palencia hasta por el Duque de Alba desde Londres, hasta por Sandbridge, que le explica los famosos protocolos de Auschwitz, y hay un momento que le dice, hacen jabón con ellos. Con eso también estoy diciendo que los aliados también sabían lo que estaba sucediendo. También sería una estupidez pensar que los servicios secretos, esto lo sabe un periodista y no lo sabían los servicios secretos de la época. Evidentemente tenían... Ahora, no voy a juzgar nada de eso, ni Dios me libre, porque en un hecho de guerra y en una guerra de ese calibre, las prioridades... A ver, eso sería para otro tema, ¿no? Las prioridades no se sabe exactamente cuáles son, porque hay que reconocer que unos y otros angloamericanos sí que ponen medios para que para que haya caminos de salvación, como de los que estamos hablando hoy, o ayudan o hacen que el Join entre en España pero camuflado como Cruz Roja, con los Sequerra, para que puedan pasar y que ahí entren dinero y van sobornando para salvar a la gente. Bueno, entonces eso es otra historia. En cuanto a lo que sucede en España con la oferta, y voy a acabar con esto y una cosa del jefe del protectorado en Palestina británico, Eberhard von Taden, para acabar de explicar por qué hay una negativa permanente y una cantidad de inconvenientes increíbles que no llegan ni a entender bien en la sede del Departamento de Asuntos Judíos de Berlín, no llegan a entender correctamente, pero por qué está ocurriendo, no lo aceptan, aunque verbalmente José María Dusinage llega a decir, nunca aceptaremos a los judíos en España. Exactamente, dice, porque si se vienen a España, evidentemente son amigos de los aliados, y si son amigos de los aliados y enemigos de Alemania, son enemigos de España. Entonces nunca van a entrar aquí. Si vienen aquí, que salgan otra vez, que es lo que explicaba Rotermund con mucha más precisión y más científicamente de lo que lo estoy haciendo yo en este momento. Bueno, la carta, el documento de Eberhard von Taden, que lo manda a Madrid para que, por si hay alguna duda, lo explique al gobierno. Dice que es una lámpara que está ya siempre la misma. Bueno, o marca el tiempo, ¿no? Sí, marca el tiempo. Bueno,
Bueno, pues también explica, resumo, para que no estalle esto otra vez, que el gobierno español insistió que se han insistido entre el 42 y el 43 para que sean repatriados, que Alemania ha dado prórrogas para dar muestras de buena voluntad para la repatriación, que estaban abiertos a cualquier situación y que sin embargo nunca se había tenido en cuenta esas prolongaciones de plazo para la repatriación de españoles. Y cuando alguna vez dicen que sí, España, es cuando ya es tarde. De hecho hay una carta curiosísima en la que dicen, bueno, no sabemos dónde están ahora, me parece que es Tesalónica, y dice, no sabemos dónde, pero al final de la guerra los buscaremos. Bueno, efectivamente, extraordinario también. Esto es el tipo de comunicación que hay entre unos y otros. En cualquier caso, hay un documento de la Embajada Española en Berlín, que parece que centraliza todas las comunicaciones con el resto de embajadas por toda Europa, que es del 31 de marzo de 1943, lo envían al departamento D3, bueno, está aquí todas las referencias, y dice, la Embajada Española solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores que intervenga ante las autoridades correspondientes, está hablando a Berlín, Está hablando Berlín, para explicarles que los bienes de los judíos españoles dejados atrás al salir de Francia, Bélgica y Países Bajos estaban siendo deportados en aquel momento, serán administrados por los cónsules españoles o representantes de España y que tienen que quedarse en su posición por tratarse de bienes de súbditos españoles y por tanto de ser un bien nacional de España. Berlín, 25 de febrero de 1943. Pueden ser expulsados, pueden ser deportados, pero los bienes son españoles y eso nos los quedamos. Vamos a ver si alguien los reclama, porque yo creo que aún estamos a tiempo que algún jurista ponga un pleito internacional sobre este asunto. A mí me encantaría que eso ocurriera. Y para acabar, solo os diré algo que a mí me crea una duda moral y emocional muy grande, que es el conocimiento del Holocausto mientras estuvo ocurriendo. Yo creo que se habla poco de eso, porque parece ser lo que nos presentan los documentales es el soldadito norteamericano que llega con el M1, entra y descubre sorprendido Dachau o Treblinka o Soligor o Jasenovac o alguno de estos campos. Sin embargo, en las cancillerías sí que se tenía información. Hubo, por ejemplo, un gran chantaje de Joel Brandt. Evidentemente, cuando se comunican entre ellos los premiers de un lado a otro, solo puedes hacer un chantaje si el otro sabe de qué está hablando y te dicen, te envío 1 millón de judíos o si no los mando a Auschwitz. Si no sabes lo que está pasando en Auschwitz dirás, bueno, bien, si crees que es un hotel Auschwitz, pero no era exactamente. Hay una comunicación, 15 de junio de 1944, mensaje secreto de Sir Harold McMichael, alto comisionado británico para el protectorado de Palestina, a Anthony Eden, entonces ministro de Asuntos Exteriores y futuro premier británico. Entre el comunicado, que es largo, le dice, es secreto y cifrado, le dice, los nazis tienen la esperanza, por la negociación de este chantaje que hablaba, los nazis tienen esperanza de obtener alguna gracia ante los ojos aliados por el hecho de no matar ahora a 2 millones de judíos, pues creen que ayudará a olvidar que ya han matado a 6 millones de judíos. 15 de junio de 1944. Muchas gracias.